Efectivamente, ¿por qué diablos, nunca mejor dicho, hablamos tanto los ateos de Dios? Recuerdo en ciertos foros, en ciertos ámbitos ateos, se supone que librepensadores, que algunos insistían en que lo único que nos unía a todas las personas que estábamos allí era en la no creencia en un dios o en alguna suerte de dioses o deidades. De acuerdo, el asunto era técnicamente correcto, pero yo creo que la inmensa mayoría de los ateos, amantes de la discusión y de la polémica, que consideramos incluso garantes del progreso, se suelen organizar, debatir e incluso realizar acciones por y para algo. Ese algo, en mi opinión, es considerar que la creencia en Dios, estamos en Occidente y hablamos fundamentalmente de monoteísmo, pero por extensión, cualquier creencia religiosa resulta perniciosa e incluso un obstáculo para el progreso. No es casualidad que los ateos que opinaban aquello, que reducían la cuestión a una mera no creencia, fueran fundamentalmente conservadores, es decir, reacios de algún modo al cambio social y en cualquier ámbito de la vida. Si los ateos hablamos tanto de Dios es porque nos gusta la polémica que erosione el dogma, que trate de cuestionar e indagar en cualquier tipo de creencia. Es una actitud librepensadora, por supuesto, pero estoy lejos de identificar el libre pensamiento con un mero ateísmo. Es decir, hay mucho ateo también proclive al dogmatismo y al papanatismo, por lo que la mera no creencia no supone nada en ocasiones. En cuanto a los creyentes, en bastantes ocasiones se suele recurrir a alguna variante del llamado argumento ontológico. Esto es, que si el ser humano ha concebido a un ser con los rasgos de Dios, con esos rasgos supremos, es que forzosamente tiene que existir. Como lo cuento. De esta manera, se nos viene a decir que si los ateos estamos ahí R que R hablando de Dios, eso es que forzosamente tiene que existir. Por supuesto, es tan sencillo como ir un paso más allá y afirmar que nuestro cuestionamiento permanente de la creencia en Dios, ojo, no negación taxativa, ya que la misma es ajena a cualquier verificación científica. Bueno, pues ese cuestionamiento se produce porque sencillamente pensamos que el mundo humano es mejor sin esa creencia sobrenatural o religiosa, que no es más que una subordinación muy terrenal. Así lo expresamos y de momento ningún rayo divino nos ha fulminado. Hoy la cuestión no debería ser solo si Dios existe o no, sino si la creencia religiosa es o no perniciosa. Este pasito adelante en el debate es el que se nos escatima en muchas ocasiones, con argumentos además simplistas e intelectualmente bastante irritantes. Los argumentos clásicos sobre la creencia en Dios, por muy abstrusos que resulten, así me lo parecen. El argumento ontológico, el cosmológico, el moral. Desgraciadamente todavía hoy en día, bien entrado el siglo XXI, se sostiene que el ateo o el mundo ateo está exento de moralidad, pues esto ya es un impedimento para continuar el debate. Desde este punto de vista, el ateo resulta el peor criminal. No siempre se expresa de este modo, pero es lo que subyace a la creencia religiosa y a las instituciones consecuentes. Pero volvamos a la cuestión de por qué diablos los ateos hablamos tanto de Dios. También es habitual en los foros y debates ateos equiparar a Dios con cualquier otro personaje de ficción. Pues sí, es muy divertida esa aseveración de Homer Simpson cuando dice que Dios es su personaje de ficción favorito. Sin embargo, yo creo que equiparar a Dios con, por ejemplo, Asterix, pues es una provocación, una butad atractiva a priori, pero no sé si muy efectiva de cara al debate. Sin embargo, hacerlo con cualquier otra deidad histórica, compararlo con cualquier otra creencia anterior, por ejemplo con Zeus, que tiene rasgos fonéticos e incluso físicos similares, pues ya resulta más interesantes. O incluso con el argumento filosófico de los antiguos griegos cuando hablaban del primer motor inmóvil, origen sin duda del concepto de Dios, pues esto ya resulta más interesante. Es decir, la creencia religiosa, y para el ejemplo que nos ocupa, la monoteísta, no es más que una evolución y resultado de creencias anteriores. De la misma manera, los mitos y ritos religiosos son siempre plagios y variantes de alguno anterior. ¿Tener esta información erosiona un poquito la creencia religiosa? Bueno, también debería hacerlo comprender que tantas veces tenemos una creencia religiosa por una cuestión geográfica, social, de costumbre. Sigamos hablando de Dios. Los ateos, pues al menos los combativos, los que somos tan pesados, pues tratamos de ser consecuentes. Es decir, no esgrimimos una creencia dogmática para tratar de anular la del vecino. Sencillamente pensamos que esa creencia dogmática, absoluta, inamovible, resulta perniciosa. Que muchas cosas tienen que desaparecer para que nazca algo mejor. De eso se trata. Como dijo el clásico moderno, los ateos vamos un pasito por delante de los monoteístas, que simplemente tienen que dejar de creer en un dios menos. El creyente en un dios particular
pues sencillamente piensa que él está en lo cierto, su creencia, su adoración, y los demás están equivocados, por lo que empleará mucho tiempo y energía en tratar de demostrarlo. Los filósofos de la Ilustración sencillamente equiparaban ateísmo con filosofía. Y puede que sea tan sencillo como eso, retomemos esa actitud. Nuestro gusto por las humanidades hace que se coloque en su sitio la creencia religiosa. Así nos lo dice la filosofía, la antropología, el estudio de la mitología, etcétera, etcétera. Porque el hablar y debatir sobre cualquier cuestión, para el caso que nos ocupa, sobre las creencias sobrenaturales, pues resulta muy valioso. A pesar de lo que nos digan hoy en día algunos, consideramos que el conocimiento y el aprendizaje resulta muy valioso para el crecimiento individual y colectivo. Ojo, esto tampoco es una ciencia exacta, nunca mejor dicho, porque, bueno, de vez en cuando aparece alguien al que teníamos cierto respeto intelectual con algunas peculiares creencias. La creencia religiosa, caldo de cultivo para fundar instituciones autoritarias, para perseguir herejes, para mantener a la humanidad enfrentada. Insistimos, la creencia religiosa y por extensión cualquier creencia absoluta. En otro espacio, en otro debate, hablaremos, pues por ejemplo del nacionalismo, hablaremos de esa adoración por el Estado-nación, que puede ser una variante de la creencia sobrenatural, religiosa, metafísica. Sin comprender todo esto, reducir la cuestión a una mera opción personal creo que no tiene mucho sentido. Pues sí, seguiremos hablando de Dios. ¡Hasta muy pronto!